Un pueblo en Colombia donde se mataban las personas como en una película del viejo oeste. ¿Quieres saber cuál es? Acompáñame a conocerlo. Lerma, un pequeño pueblo al sur del departamento del Cauca, a 3 horas desde Popayán, pueblo donde se mataban las personas hasta en las iglesias debido a la violencia que se vivió en medio de la bonanza cocalera a principios de la década de los 80. El profesor Luis Alberto Gómez Velasco nos cuenta un poco sobre la historia de Lerma. El origen de Lerma remonta entre 1838 y 1851, ¿no? Y esto era un camino nacional y lo transitaba un colono descendiente de españoles, comerciante que comerciaba con el sur. Por aquí pasaba con sus recuas de mulas, Jerónimo de Lerma. Un pueblo que ha tenido muchos cambios a través de sus años. Lerma, antes del 79, del año 1979, otra etapa es lo que sucedió entre el 79 y el 88, y otra etapa es ya lo que sucedió con el proceso comunitario de Lerma, del proceso de paz que estamos hablando del 88 al 98. Y ya una última etapa que vale la pena seguir escribiendo es ya lo que hemos llamado territorio de paz, ¿sí? ¿De qué vivía? La gente vivía de los cultivos agrícolas y pecuarios, ¿sí?, que habían acá en la época. Cultivaban el maíz, el garbanzo, el café, la yuca, la caña, la racacha, los frutales que habían acá. La coca existía, pero no con el uso ilícito, sino un uso tradicional, el mambeo, la medicina e incluso el alimento. Al descubrir que se podía hacer cocaína con la hoja de coca, llevó al pueblo a una riqueza, pero también a una violencia extrema. Llegó la forma de sacar la cocaína, pero de una forma clandestina. Acá no sacábamos la cocaína, sino la base, que era el primer insumo. Entonces nosotros le llamábamos el bazuco. La coca ya no la vendían tostada para mambear, sino que ya la empezaron a comprar la hoja de coca cruda y a unos precios que generaba platica, pues. Y si usted la trabajaba, generaba mucha más plata. A eso es lo que nosotros le llamamos en Lerma la bonanza coquera, que fue del 79 más o menos al 83, 5 años. En medio de la bonanza cocalera, las personas, aparte de comprar autos, caballos y casas, también compraron armas. La gente compró armas por lujo en la bonanza, por tenerlas, pistolas. En vez de la mayoría la compraba con salvoconducto, ¿sí? Andaban en la ciudad con sus revólveres, pistolas. El que no la compraba con su salvoconducto la compraba para chicanear, pues. Bonanza. Cuando la coca bajó de precio, la gente, ya no entraban compradores acá, la gente se quedó con esa mercancía así, no había plata ya. La gente que había quedado mal acostumbrada a manejar mucho dinero, pues empezó a ver qué hacer. Entonces se empezó a dar un fenómeno que pueden haber habido otras causas, ¿no? Pero los robos, los atracos. Y si a vos te roban, si a usted lo atracan y estoy armado, ¿qué puedo hacer? Responder, defenderme, ¿no? Bueno, eso puede haber sido una causa de la violencia. Entonces ahí empieza una violencia. Coca entra en decadencia más o menos en el 83. Por eso nosotros decimos que la bonanza fuerte fue del 79 al 83, 5 años. Del 83 en adelante empieza un fenómeno de violencia y descomposición social en Lerma. Muertes violentas entre nuestras familias. En menos de 5 años, hablamos del 83 al 88, fenómeno de violencia, se mataran más de 120 personas, que eso es un porcentaje muy alto para la población, ¿no? Cuando la gente estaba ebria, borracha, se acordaba de los problemas y pues bueno, vamos a matarnos.
darnos bala entre nosotros. Entonces los de una vereda no se podían ver con otra, los de un pueblo no se podían ver con otro pueblo. Esto no fue en Lerma nomás, esto fue generalizado en este contexto del municipio, esta región del macizo colombiano. En medio de esta violencia llegaron a matarse hasta en las iglesias. El caso más emblemático, pues que de pronto uno puede decir hasta dónde llegamos, fue cuando en ese momento de violencia, en unas confirmaciones, con el obispo ahí en el templo, dos enemigos de acá, de nuestro territorio, se encuentran como padres de familia de unas confirmaciones, y pues el que sacó el arma primero, pues le disparó al otro y lastimosamente murió un habitante de Lerma ahí, dentro del templo. Cuando sonaban las campanas de la iglesia era porque había una muerte más en el pueblo. Esas balaceras y esas muertes eran cada 8 días, día jueves. Levantar muertos o levantar heridos, ese era el sonsonete. Pero a mí no se me olvida ese tono de las campanas cada que había un muerto. Un tono lastimero. Y uno es muerto en Lerma. Si estaba trabajando por acá, como estamos en esta finca, muerto en Lerma. En medio de tanta violencia, los habitantes de Lerma comenzaron un proceso de convivencia y paz al comenzar programas culturales y crear el primer colegio, y asimismo dejar de vender licor y cerrar todas las cantinas del pueblo. En el 88, después de esas muertes que yo le conté que hubo un día jueves, dijeron no, aquí vamos a trabajar por el colegio. Y ese día, ya como empezaron a picar la parte organizativa, en ese mismo año dijeron vamos a cerrar las cantinas. A la hoja de coca le dieron otro uso, a crear fertilizantes y alimentos cada vez más alejados de la ruta del narcotráfico, así como lo hace Don Erney, que es un cultivador de hoja de coca. Don Erney es un cultivador de hoja de coca, pero para usos medicinales y gastronómicos. Don Erney nos va a contar un poquito sobre su proceso, sobre lo que hace con la hoja de coca. Bueno, nosotros con la hoja de coca, desde que nacemos o hemos nacido en este territorio, pues se maneja culturalmente lo que tiene que ver con el mambeo, que es mascar la hoja de coca con la cal mambe. De igual manera se utiliza la hoja de coca en pagamentos, se utiliza la hoja de coca de tipo medicinal, en diferentes fórmulas medicinales que se utilizan en el territorio. Se utiliza la hoja de coca de forma tradicional en la alimentación, en la gastronomía y también como alimento para la tierra, ya que se hacen abonos líquidos y sólidos, ¿no? Entonces, y para eso se tiene el cultivo diversificado, que debe estar la hoja de coca junto con otro tipo de plantas, frutales, plantas de la misma región, plantas medicinales. Es una iniciativa que nace desde la parte social en el 80 y en el 90, donde se muestra la cultura campesina en el uso tradicional de la hoja de coca, pero también a través de la organización social del Comité de Integración del Macizo Colombiano se visitaba la región, y cada grupo que atendía este grupo de personas que venían al territorio se los llevaba a la finca, a los lugares nuestros, y de ahí pues nosotros compartíamos nuestra cultura. Eso gustó mucho, que todas esas vivencias que se vivían hacían parte de un legado familiar ancestral, y fue así como se fue dando a conocer los diferentes usos que se tiene con la hoja de coca desde la comunidad campesina. Lo que se busca con este concepto es que el pueblo colombiano y el mundo entienda que siempre han existido diferentes formas de utilizar la hoja de coca, y que nos da una serie de oportunidades para la vida. Entonces por eso decíamos de tipo espiritual, decíamos de tipo medicinal, nutricional, alimento para la tierra. Entonces la hoja como tal de coca es una planta maestra que tiene toda su potencialidad para generar vida, y eso es lo que nosotros hacemos, poderla utilizar así como fue creada y como la han utilizado milenariamente. Y es una de las plantas que tiene mucho mineral, tiene mucho calcio,
y pues de todas maneras es orgánico y se puede aprovechar todos los elementos nutricionales que tiene la hoja de coca. Entonces eso es lo que se busca, o sea, cómo poder entender desde su forma que ha sido creada, y por eso decimos que la hoja de coca no es buena, no es mala, sino que al contrario es el ser humano que decide qué quiere hacer con ella, y pues esa es lo que hemos querido decidir hacer con ella, es poder sentir todas sus bondades que ella tiene, y pues como pobladores andinos dar a conocer todas las potencialidades y usos que contiene la hoja de coca, ¿no? Esa es como la apuesta que se tiene como pobladores andinos.